de las, como parte de los individuos que tienen una condición especial en nuestro sistema jurídico y que la materia electoral ha trabajado en su beneficio en diferentes sentencias. Creo que hablamos ayer de los adultos mayores y inclusive de los adultos más mayores, digamos. Vamos a seguir el mismo sistema que hemos usado hasta el día de hoy. Me refiero a una exposición oral, un refuerzo escrito, y en cualquier momento pueden ustedes interrumpir o preguntar mediante la manita que está ahí en su pantalla, o bien por el chat podemos hacer una pregunta y aquí la contestaremos. Repito la importancia de que estemos en una comunicación como la que se llevó a cabo ayer, que fue bastante intensa. Ojalá lleguemos a una comunicación igual o parecida para efectos de que sea más rica y más formativa esta experiencia para todos nosotros. En cualquier momento pueden ustedes preguntarme o interrumpir o hacer alusión a alguna antecedente o experiencias personales, etcétera. Todas serán muy bienvenidas aquí. Como es una sesión académica, está permitido decir cualquier cosa respecto del tema que estamos tratando, sin que haya ninguna limitación en cuanto a lo que pueden ustedes decir o no decir. Siempre y cuando sigamos los protocolos que se les presentaron a ustedes al realizar su inscripción a este diplomado. Si no hay nada más, vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Y vamos a mencionar a las personas que están sujetas a procedimientos penales, a procesos penales, quienes también son personas que han sido separadas un poco de hecho de la materia electoral, siendo que no tienen ningún fundamento jurídico o constitucional o legal para llevar a cabo ese tremendo castigo, digamos. Porque el hecho de el hecho que las personas estén sujetas a un proceso penal no nos hace por ese solo hecho no son responsables ni son delincuentes hasta en tanto no se dicte una sentencia firme que así lo declare. En consecuencia, a lo que quiero referirme es que estas personas, lamentablemente en nuestra sociedad, están separadas por supuesto de cualquier posibilidad, y incluso eh, se puede considerar que han perdido su nacionalidad mexicana, porque la situación de aislamiento a la cual se encuentran sometidos los lleva a ser pues, iguales que si hubieran perdido la nacionalidad mexicana, ya que el derecho a ejercer el voto no tendría por qué estar afectado por un proceso penal, mientras, repito, no exista la sentencia formal en su contra. Efectivamente, a nivel histórico, no siempre el sufragio universal ha existido. Como es el caso en México, que existe el sufragio universal en la historia y en otros países, no es de todos una realidad que exista el sufragio universal. Así hay unos países donde las mujeres no tienen este derecho. Las comunidades afromexicanas, por ejemplo, tampoco lo tenían hasta hace poco que se llevó a cabo la reforma constitucional que les dio el reconocimiento como ciudadanos mexicanos, etcétera. Y ya no se justifica que en razón de un proceso penal ya tengan una sanción como si estuvieran condenados por un delito que no se ha todavía acabado de acreditar ni se ha juzgado el asunto,
y ya las personas están sujetas a una limitación permanente de este ejercicio, de ejercer el voto activo. También debemos hablar del voto pasivo, es decir, ¿será posible que una persona que está sujeta a prisión preventiva, digamos, fuera candidato a un cargo de elección popular? Aquí quiero sus opiniones, por favor. ¿Cómo ven ustedes que una persona que está tras las rejas, fuera candidata a un cargo de elección popular? Carlos Oropesa, por favor, Carlos, si es tan amable. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Pues, doctor, pues bajo el principio de presunción de inocencia, tendría el derecho a participar como candidato o candidata, lo mismo que votar. O sea, ya en el siguiente proceso electivo, en este 2021, se hizo una prueba, pero ya en el siguiente se debe de dar las condiciones para que puedan votar todos aquellos que no estén sentenciados. Y en el caso de los candidatos, candidatas, tenemos algunos ejemplos en Latinoamérica, doctor, Sí. compañeros, compañeros. Por ejemplo, en Perú, en el último proceso, participó un candidato desde la prisión, porque no estaba sentenciado y candidato a la presidencia, ¿eh? No, no a Sí. diputado o senador. Candidato a la presidencia en Perú, participó estando detenido, pero participó como candidato. Yo creo que sí, doctor, siguen sus derechos políticos a salvo en tanto no estén sentenciados. Es cuanto, doctor, gracias. Te agradezco tu intervención, Carlos, eres muy amable. A ver, Juan Ignacio, ¿qué nos quieres decir el día de hoy? Juan Ignacio. Sí, perdón, es que tardaba en llegar el sonido. Pues yo también creo que conforme al principio de presunción de inocencia tendría derecho. El asunto es que hacer, hacer candidato, a ser postulado o tener derecho al voto pasivo, pero el asunto es que en la materialidad de los hechos sería pues imposible pues hacerlo patente porque en caso de que ganara la elección, pues ¿dónde podría ejercer el cargo, no? Eso creo que habría que hacer esa distinción. Bueno, no propiamente legal, sino sociológica en ese sentido, para poder entender las diferencias. Y además también creo que habría mucho que analizar en el sentido de a qué tipo de delito corresponde el proceso al que esté sujeto, ¿no? Me parece que habría como en el electorado impactos diferenciados atendiendo a diferentes conductas, ya sea que delitos de carácter patrimonial o de otro tipo de situaciones. Pero sí creo que ahora, y sí es cierto, hay un ejercicio de derecho al voto de las personas en prisión preventiva, pero no ha habido hasta el momento un ejercicio de alguien que esté postulado directamente, ya Bueno, después de una el hecho prisión que no haya, preventiva. el hecho que no haya habido ninguna no quiere decir que no pueda hacerlo. Yo estoy de Sí, acuerdo que no, estoy de acuerdo. probablemente habría que revisar muy bien si este individuo ganara la elección, dependiendo cuál sea su situación jurídica desde el punto de vista penal, habría que ver si puede o no ejercer su cargo y depende de dónde lo pudiera ejercer, porque si está metido en la cárcel, pues a lo mejor sería más complicado hacerlo, ¿verdad? Pero sería un tema para estudiar que no está en la legislación, no está claro qué pasaría con él, pero lo que es claro es que tendría derecho. Ahora estamos hablando de si tiene derecho o no tendría derecho de fungir como candidato. Mi opinión es que A sí mí me tendría parece que sí derecho. tendría derecho. Ahora, creo que la salida ha estado en como en otros precedentes, donde se ha dispensado la residencia específica de los candidatos en los estados de las entidades federativas, como en el caso de Oaxaca, pues el hoy gobernador, que ya va a salir, pues no vivía en Oaxaca propiamente, ¿no? Y se le autorizó la candidatura en apego a otras salidas, pero, o sea, hubo esa dispensa del requisito, ¿no? Podría explorarse otras vías para lograr estas dispensas de estos asuntos, ¿no? Pero ese es otro tema. El tema del tener el derecho, sí tiene derecho. Y los precios, los que están sujetos a prisión, pueden, pueden ejercer su voto si están en prisión preventiva. Es decir, salvo que exista una sentencia ejecutoriada, el
Parece que tiene problemas con su internet. Un momento, por favor. Ok, ok. Perdón, ¿me escuchan? Sí. Se fue la señal por algún momento, pero ya estamos de regreso. Estábamos con la pregunta que habíamos hecho. Este, aquí le habíamos dado la palabra. Aquí Jorge David estabas pendiente de contestarnos. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, aquí yo soy de Veracruz, Miatitlán, y aquí en abril el candidato a la presidencia lo metieron a prisión preventiva y al final apareció en la boleta su nombre y recolectó 22,000 votos. Y tengo entendido que ahorita fue la prueba piloto para las personas que votaran en prisión preventiva, nada más, ¿no? Eso es. Pues me parece interesante que lo hayas vivido, ¿no? Vivir una experiencia de tener al candidato en la cárcel, en prisión preventiva o como sea, debe ser una situación pues, muy destacable. Y veremos cómo se presenta en la siguiente ocasión. Jean-Paul, ¿tienes algún comentario? Buenas noches desde Uruguay. No puedo hablar de la experiencia de México, pero sí la de nuestro país. En Uruguay las personas privadas de libertad no tienen derecho al ejercicio, al voto, aun cuando no tengan sentencia de condena. Porque por constitución, las personas que están procesadas y les puede caber una sentencia de condena de penitenciaría, que es una sentencia de más de 2 años, están privados de libertad y se les suspende la ciudadanía por la Constitución. No así a los que sean procesados y no tengan prisión preventiva. En nuestro país no tenemos, los privados de libertad no tienen derecho al voto y por supuesto tampoco pueden ser candidatos a cargos electivos. Solo tenemos un caso de una persona que fue procesada sin prisión, que fue candidato a diputado porque no se le había suspendido la ciudadanía, pero renunció al resultar electo para no asumir y que eventualmente se le perdiera la ciudadanía o se le suspenda la ciudadanía. Pero desde Uruguay es uno de los casos que existen en el derecho comparado, que los presos, las personas privadas de libertad no pueden votar, y es una crítica que recibimos de la Corte Interamericana pero la Constitución es la que lo dice. Perdón. Muy bien, pues es interesante ver de primera mano en lo que pasa en el Uruguay, a diferencia de México, que sí está permitido el voto de los ciudadanos sujetos a prisión preventiva. No así, repito, los que tienen una sentencia definitiva. Alberto Villalobos, por favor. Bueno, de lo que dicen de si tienen que tener derecho, yo creo que tienen que tener derecho, por ejemplo, las personas que están sometidas a un proceso de, por ejemplo, emitir su voto, pero también me surge una duda. Por ejemplo, los que están sometidos a proceso y no están en libertad, ¿pudiera existir un clientelismo electoral de entre las personas que están en prisión? Lo digo porque pues he sabido que a veces dentro de esas prisiones pues existe sí un director, pero existe tal vez otras personas que tienen un control real. Digo, sí. ¿se podría dar un clientelismo con esas personas también? O sea, ¿o no? Bueno, tienen un control, te refieres tú a un poder fáctico, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el tema político. El que tengan un poder fáctico dentro de la prisión no los hace ni mejores ni peores presos que los demás. Por la Constitución están
facultados para votar si están en prisión preventiva y no lo están si tienen prisión definitiva. Esa es la diferencia, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo, o sea, el derecho lo deben de tener, y sé que se han hecho ya pruebas pilotos, o sea, obviamente eso se va a mejorar, y sí lo deben tener, nada más que pues me surge esa duda, porque el clientelismo electoral, pues, existe, o sea, no podemos decir que no existe, pero si en algún momento llegar a influir, o sea, ya cuando digamos, ¿sabes qué? Las reglas ya están claras, ya tiene que haber casillas en todos los penales, para esto ya se creó un listado de las personas que no tienen sentencia firme y que tienen ese derecho a emitir su voto, porque creo que sí lo va a haber. A futuro Claro. sí va a estar ya, eso va a estar. Tiene que haber en las prisiones una casilla especial para los que se encuentran en sujeto a prisión preventiva y todos tendrán derecho a ejercer el voto efectivamente, ¿no? Y yo espero que en la siguiente elección veamos que este grupo de personas ya no tiene esa limitación. Miriam Hernández, por favor, ¿nos puedes compartir tu opinión? Sí, buenas tardes. Aunque sí tienen el derecho, considero que pierden el derecho a postularse a un cargo cuando en el periodo cuando tienen prisión preventiva durante el periodo que se tiene para registrar, para hacer su registro. Ahí, aunque tengan el derecho, finalmente no pueden ejercerlo. A ver, ¿por qué no podrían? Porque tienen que, si ellos están en prisión preventiva, pues no Sí. pueden, pues no están en libertad y no podrían hacer su registro, porque el registro se hace ya sea en el distrito electoral que les corresponde o de manera supletoria en oficinas centrales. Pero si están en prisión preventiva, ¿cómo harían su registro? No podrían registrarse. Pues hazte de Y no cuenta lo que puede hacer una tercera persona, ¿o sí? claro, una tercera persona en su nombre, como representante, en virtud de la circunstancia que se encuentra en prisión preventiva, podría llevar a cabo el registro. Es lo menos grave del tema sería llevar a cabo el registro. Una vez que esté hecho el registro, iniciaría, por supuesto, la campaña electoral y sería otro problema, ¿no? Tendría que realizar una campaña desde la prisión, lo cual sería muy interesante ver. Sí, porque la campaña sí la tendría que hacer él personalmente, ¿no? Sí, pero a lo mejor la puede hacer por televisión, no sé, sería muy interesante ver un candidato de cierto tamaño, de cierta importancia, tener un candidato en la prisión. Eso finalmente le reportaría algunos beneficios electorales seguramente, ¿eh? Dependiendo quién fuera el candidato y cuál fue el delito por el cual está en prisión preventiva. ¿Me explico? Y si en el proceso, en las etapas del proceso que se tienen, como ya se dejó registrar, concursar y demás, sí resulta que fue ya sentenciado, ¿ahí qué pasa con su candidatura? Digo, a lo mejor ya está la fecha también en el que deba ya estar su nombre y todo en la boleta. De todas maneras, aparecería. Si ya está sentenciado, depende sí. cuál sea el delito. Si ya tiene sentencia y la sentencia significa que no puede ejercer el cargo público al cual ha sido electo, pues ya entonces quedaría sin efectos. Pero, mientras tanto, aquí el tema es si puede ser o no candidato. Es lo interesante, ¿no? Si sí puede ser candidato, ya veremos qué pasa con lo demás, pero el problema es la candidatura como tal, en primer lugar. Ok, gracias. Gracias a ti. Marisa, por favor. Marisa Otero. ¿Tienes la mano levantada? Fernando Zamora. Sí, no, sí tiene derecho, pero contestando a la compañera, si tuviera una sentencia se volvería inelegible. Ese es el efecto que tendría. Sí. Ese candidato, aunque se volvería inelegible. Gracias. Gracias a ti. Entiendo que es, pero creo que la pregunta iba en el sentido de qué pasa si gana la elección y después de haber ganado la elección resulta ser que
que se lleva a cabo la sentencia y es condenatoria. O sea, él era elegible hasta el día que se le nombró, que se le dictó la sentencia, ya estando todo el tiempo en prisión preventiva. ¿Me explico? Creo que eso es lo que estaba preguntando Miriam. ¿Es correcto? Así es, doctor, sí. Gracias. Ahí tendría que renunciar, me imagino, ¿no? Porque ya es inelegible. Pero bueno, el asunto es que sí se puede postular, pero ya al final pues tendría que renunciar, quiero pensar. Es otra cosa, ¿verdad? Sí. Fernando, ¿estás de acuerdo? Fernando Zamora. No renuncia, se vuelve inelegible, no es necesario que renuncie. Y otro compañero ya comentó en el chat, ¿sí? Entraría el suplente en todo caso, pero esa persona se volvería inelegible, precisamente porque ya no reunía un requisito que sería el modo honesto de vivir, a mi parecer. Eso es. Bueno, ojalá y viéramos un día una circunstancia como esta para ver qué tanto podría pasar. Yo tengo la sensación de que tendría un punto a su favor como candidato. Si, por ejemplo, tuviera algún delito que pudiera vincular con alguna persecución política, sería para él una maravilla tener un delito y estar en prisión, ¿me explico? Sería parte muy importante de su campaña, seguramente. Pero, en fin, estamos hablando de puras especulaciones. ¿Dónde está? Fernando Zamora. Otra vez. Sí, perdón. Sí. No, bajo la mano, discúlpeme. La dejé arriba, disculpe. Gracias. Alberto. Entonces me queda la duda, supongamos, son suposiciones. Esta persona logra y toma posesión en el cargo, digamos. Ya veremos de dónde ejercería su cargo, pero ya teniendo ese cargo, ya tomando posesión, tendría fuero, ¿no? Pero ya estás, el procedimiento empezó desde antes de que tuviera fuero. O sea, ya no le valdría igual, hasta aunque ya estuviera en posesión, si al último sí, le da sentencia. No llegaría a tener fuero, pues estaría en la cárcel. Está en la cárcel, ¿no? Ok. Esa es la duda. En fin. Vamos a regresar a la presentación, por favor. Históricamente decíamos que no siempre ha existido el sufragio universal en nuestro país. Llama la atención en este caso el hecho de que las personas que están en situación de cárcel en México hasta hace muy poco tenían impedido los derechos político-electorales, cosa que ya se ha modificado y ya tienen derecho a los derechos, a los cargos, a ejercer cargos, a competir en las elecciones para un cargo de elección popular. Ya está permitido. Y, por supuesto, está permitido votar desde una prisión. Habrá que tener ese derecho en cuenta para efecto, lo que es complementar con lo que decía que es parte de la ciudadanía. Entonces ya no tendría ninguna restricción para que se considerara ciudadano mexicano con todos los derechos que eso significa, salvo el derecho de votos hasta que se compuso este artículo. Vamos a cambiarlo, por favor. Algunas razones que se han esgrimido o se han sustentado para efectos... Perdón, ya no se ve la presentación. ¿Ya no se ve? A ver. ¿Ya se ven? Ya, gracias. Bueno. Algunas razones se han esgrimido para esta negativa, para excluir o limitar el voto a estas personas que están en la prisión preventiva, son las siguientes. Ustedes las pueden ver ahí. Se dice que la limitación, es decir, la prisión en este caso,
promueve la responsabilidad cívica. Y al respecto, o sea, sí dice que, que estar en prisión es una responsabilidad cívica y que los delincuentes han perdido el derecho a voto desde que violaron el pacto social. Aquí hay dos observaciones. En primer lugar, el derecho a voto no lo pierden los que están en prisión preventiva, aunque aquí diga que sí, ¿no? Y en virtud de haber violado el pacto social, el contrato social. Ese es ese se refiere a un extremismo que no tiene fundamento, pretender una cosa como esta. Y también se considera que es un control, un método de control a la criminalidad. Entonces, esos temas no son argumentos favorables ni sustentables el día de hoy para estas cuestiones. Porque las personas están en prisión y desde entonces están en la cárcel, ya son delincuentes. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Para una persona que tiene una orden de aprehensión ya se considera socialmente un delincuente, lo cual pues, es terrible, ¿no? Todavía ni siquiera llega a la cárcel ni nada y ya tiene el estigma encima de que por haber estado en la cárcel o por haber tenido una orden de aprehensión, ya se considera que es un delincuente sentenciado diciendo que no es cierto, nada de eso. También se dice que las urnas electorales gozan de tal pureza que debe ser protegida de los delincuentes, quienes podrían sobrepasarse y cometer un fraude electoral. Eso no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Una cosa es cometer un fraude electoral y otra cosa es que la pureza de las elecciones. ¿Cuál pureza de qué elecciones? Por Dios. Garantizar el voto de las personas en situación de cárcel es costoso y poco práctico. Es un argumento meramente materialista de que cuesta mucho dinero, pues quién sabe si cueste tanto, pero como es costoso, pues no debe ser. No es práctico. Son argumentos que no tienen que no han tenido ningún peso, lamentablemente. Y otro que establece que esa restricción es va dirigida realmente a la libertad de las personas y no tiene ningún fundamento. Es decir, en México ya no existe esa razón que antes se usaba como motivo para tener a los presos provisionales, a los provisionalmente presos como unos delincuentes completamente. Algunos motivos para justificar el ejercicio del derecho de voto de las personas en la cárcel son los siguientes: que al permitir que las personas encarceladas voten, se refuerce el vínculo social y su compromiso con el bien común. También se promueve la participación lícita y responsable en el seno social. Eso es lo que dicen las personas que sí, que piensan que sí debe tener derecho de voto. Se ha sostenido también que la privación del derecho de voto socava el objetivo de rehabilitar a los delincuentes para posteriormente reinsertarlos en la sociedad. Es decir, todos hablan de principios que son finalmente contrarios a la libertad de las personas y a la integración en la sociedad de estos individuos. ¿Alguna observación? A ver, por favor. Bueno, aquí de hecho, en la diapositiva,
Lo que nos comentar, ahí de hecho va más allá, ahí no solamente está viendo sobre el derecho a los votos, el derecho a ejercer el voto de las personas que están en un proceso, sino que está hablando de las personas que ya tienen una sentencia también. Ahí siento que lo toma más en cuenta. ¿Por qué? Porque el objetivo es rehabilitarlos en corte y reinsertarlos en la sociedad. Sí. O sea, eso ya está hablando más ya de unas personas que cometieron, también dependiendo del delito, obviamente, pero ahí siento que va todavía más allá de simplemente unas personas que llevan un proceso, pueden ser encerrados, sino que iban más allá, es con personas que ya cometen un delito, dependiendo del delito, hay delitos que no son tan graves, que tengan ese derecho, y de alguna manera es para no excluirlos, como, o sea, porque va a ser como lo que usted mencionó, una persona que está llevando un proceso, socialmente ya está prácticamente apartada. Ya está marcada. Ya está marginada prácticamente. Y de hecho, desde antes, desde que ves una persona arriba de una patrulla, ya la estás marginando, ya la estás juzgando desde ahí. Sí. Independientemente. Por algo estar ahí. Exactamente, por algo está ahí. No sabes ni por qué, no sabes ni quién es la persona, pero, y lo digo porque a un amigo médico le pasó, lo detuvieron por algo que nada que ver, lo subieron, dice, es que pasó la gente y me veía bien feo, me veían raro. Y ni siquiera ha hecho nada. Entonces, aquí esto es lo que dice también, es, ok, vamos a ir más allá, es de las personas que ya están dentro, pues, reinsertar la sociedad, o sea, que tenga el derecho al voto, digo, también ahí podrá ser, dependiendo también del delito que hayan hecho, de su impacto social, ya que tenga una sentencia, pues también permitírseles. Y como se dice, o sea, creo que sí, efectivamente, no sé si en las próximas elecciones ya se dará esto, de que en cada centro penitenciario hay una casilla para que ellos emitan su voto. Me imagino que sabrán de hacer los lineamientos y la forma técnica de cómo lograrlo, pero para quedarse. Ajá, pero ya tiene que ser, o ya es para quedarse. No sé cuándo sería. La ley y la jurisprudencia están en esa misma línea y no habría ninguna razón para dilatar más esta realidad, ¿no? Ya tiene que ejecutarse inmediatamente. Antonio Vázquez, tienes aquí la mano levantada. Gracias, Alberto. Gracias, maestro. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, solamente tengo dos comentarios en razón primero de la pregunta que hace usted sobre la prisión preventiva y el segundo comentario sobre las elecciones en centros de reinserción social. El primer comentario, estaba pensando sobre la prisión preventiva. A ver, la prisión preventiva solamente es una medida cautelar, es la medida cautelar más grave que tiene el catálogo previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de la prisión preventiva solamente limita el derecho a la libertad, porque también existe la prisión preventiva domiciliaria, que esa aplica en otras cuestiones, pero no priva de derechos políticos electorales. Inclusive la Constitución marca en qué situaciones se suspenden los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, y dentro de la suspensión de las obligaciones de votar es cuando existe una sentencia condenatoria hacia la persona. En este sentido, alguien que tenga la medida cautelar de la prisión preventiva, considero que sí puede ejercer el voto, como puede también ser votado en alguna elección, solamente por estar todavía en prisión preventiva bajo esa medida cautelar. Ya lo que suceda durante su proceso, pues cambiaría las variantes. Ese como primer comentario que tengo. El segundo, considero que sería un buen ejercicio, y sobre todo la función de las cárceles es simplemente la reinserción, no es el que las personas cumplan su pena y salgan, es que se vuelvan a reinsertar a la sociedad. Entonces, los comicios, las elecciones es el sentido puro de la formación cívica y ética de las personas. Creo que si las cárceles tienen esa función de reinsertar a las personas que cometieron algún delito o algo contra el comportamiento de las personas, ese sería un buen método también para volverlos a reinsertar a la sociedad como debería de ser. Creo que esos son mis dos comentarios, maestro. Sí, te agradezco mucho. Respecto del primero, debo decirte, ¿me puedes acordar cuál era el primero, perdón? Sobre la prisión preventiva. Sí, sobre este punto debo decirte que la prisión preventiva está estigmatizada en México.
ya se considera, como decíamos hace un momento, como una prisión definitiva, lo cual es totalmente absurdo. Y hace poco tiempo ya la Corte emitió una resolución en la cual establece con toda claridad que solamente puede considerarse privado de la libertad, según el artículo 38 de la Constitución, a los delincuentes que sean sentenciados. Antes de eso, se consideraba en México que los que estaban en sujetos a prisión preventiva tenían la limitación del ejercicio del voto. Fue con esa sentencia en la Corte que ya se ha quitado cualquier interpretación que fuera posible en ese sentido en todo el país. Y respecto del segundo comentario que haces, pues llegamos a este mismo principio, que es los que están sujetos a prisión preventiva tienen posibilidades de ejercer su voto y de ser votados de acuerdo con lo que tú y yo estamos de acuerdo sin duda, y seguramente muchos de los que están aquí en la sesión pensarán lo mismo. No están todavía condenados por una sentencia ejecutoriada y en consecuencia pueden llevar a cabo sus derechos políticos los tienen a salvo, pues, lo quiero decir, ¿no? Gracias por tu intervención. Alejandra, ¿tienes la mano levantada? Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Este tema a mí en lo personal se me hace también muy interesante desde el punto de vista que hemos estado tocando muchos temas que tienen que ver con esto, ¿no? Justamente en clases anteriores también mencionaban lo del contrato social y desde ahí quiero partir porque, bueno, una de las restricciones que mencionó hace un momento fue justamente que a los presos o a quienes estén condenados a ciertos delitos se les suspende el derecho justamente porque violan el contrato social. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista que en teoría el individuo renuncia a ciertos derechos para que el Estado le garantice seguridad, le garantice bienestar, le garantice una cuestión de cosas que a lo mejor hoy en día pues no las vemos, no están garantizadas, el Estado también falla, entonces no es que yo justifique la parte de la persona que comete un delito, simplemente que creo que el Estado tampoco cumple su parte, entonces eso empieza a ser como un desbalance completamente en la finalidad que tiene el contrato social, ¿no? Una de los otros puntos que mencionaba es que la restricción de este derecho a las personas que están en proceso de recibir sentencia o que ya tienen sentencia es el control de la criminalidad y bueno, pues habría que preguntarnos si realmente han bajado los índices delictivos. O sea, yo creo que tampoco ha funcionado y también se limita y también como que entramos en ese conflicto de que no está funcionando como algunas personas piensan, ¿no? Bueno, también me llama mucho la atención la parte que mencionaba de que se tiene la creencia que los delincuentes o quien hayan cometido un delito pueden cometer fraude electoral, pues la verdad es que me parece hasta gracioso porque pues muchas veces los mismos actores políticos han cometido ciertos delitos electorales, han hecho cosas que no deberían y sin embargo, pues inclusive creo que hasta hoy en día el sistema sigue funcionando con ciertas prácticas que no son buenas y bueno, y por último, como mencionaba el compañero Alberto, me parece, de lo de la reinserción, a mí sí me parece muy interesante que el derecho al voto ¿cómo se dice? Lo pongan en la mesa, o sea, sea debatible, porque yo creo que muchas personas que no tengan tal vez una sentencia ya firme de muchos años, que tal vez van a salir en 1 o 2 años, 3 tal vez, al momento de salir, ni siquiera se van a sentir identificados con la persona que los está gobernando. A lo mejor esas personas que no tengan una sentencia por delito grave, que puedan participar, que se puedan informar, que puedan ser parte de la vida pública del país, porque al final de cuentas se vuelven a integrar a la sociedad y no saben ni por quién votaron, ni quién está gobernando,
ni qué propuestas dieron. Entonces, desde ahí también está, el sistema falla porque entonces la persona sale completamente, no nada más con el estigma de otras personas que los van a juzgar, los van a señalar, sino también por esa parte de no sentirse representados por absolutamente nadie que está en el poder. Entonces, bueno, esa sería mi intervención. Gracias. Me parece muy buena tu intervención, te lo agradezco mucho, porque esto viene a reforzar lo que estamos tratando de decir, que es las personas que están limitadas en sus derechos político-electorales por situaciones como la que estamos mencionando ahorita, que es la cárcel preventiva, hacen un verdadero escollo en la población muy importante, y es un tema que dura por mucho. La persona que entró a la cárcel, o tal vez desde aquí en la patrulla, como nos dijo Alberto, ya tiene un estigma encima que lo limita en sus posibilidades de reinserción a la sociedad. Y si está en prisión, para todos los demás individuos que vivimos en México, por ejemplo, es como si nos sacáramos del mundo. Desapareció simplemente porque está en la cárcel. Y ya tiene, desde el punto de vista de la estigmatización social, etcétera, ya una posición de segundo nivel, o tercero tal vez. Entonces, este es un tema que a mí me parece muy importante. Estos temas me parecen muy interesantes a mí por la limitación social que hace la población de estas personas, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo en que o sea, llevan su condena desde el primer día, cuando se empieza a averiguar el asunto, ya ellos están pagando una condena que a lo mejor no les corresponde. Te agradezco mucho tu intervención, y a ver si hay alguien que nos quiera decir alguna cosa más o seguimos con la presentación. Shirley. Alejandra. ¿Tienes tu mano levantada todavía? Carlos Oropesa. Por favor, Carlos. Sí, doctor, muchas gracias. En el sentido que estamos intercambiando, la legislación mexicana tiene sus vetas progresistas muy, muy interesantes. Quiero compartirles el caso de lo que usted comenta, doctor, del sentido de la rehabilitación. Tenemos algún caso que fue candidato en este proceso 2020-2021, que fue sentenciado, cumplió su sentencia, salió del reclusorio y volvió a participar como candidato. Les refiero el caso, se trata de Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, exalcalde del municipio del Centro en Tabasco, y en este proceso, después de haber cumplido con su sentencia y de esta reinserción de la que se señala, volvió a participar en este proceso electoral, y ustedes dirán, bueno, por una cuestión ética, moral o política, pues no debía participar, pues se registró, se le garantizó el derecho a ser candidato, ¿y qué creen? No ganó, pero no le fue tan mal. Obtuvo 25% de la votación en el proceso de junio del 2021. ¿Es cuánto, doctor? Te agradezco mucho este comentario, Carlos, porque es muy ilustrativo y viene muy a cuento con lo que estamos mencionando ahorita de la reinserción a la sociedad, que es un derecho que tenemos todos los que llegáramos a estar algún día en prisión por alguna desfavorable causa, pero ahí está el ejemplo de que sí es posible llevar a cabo esa reinserción y que los derechos políticos electorales no se pierden en ese momento. Me parece muy interesante el caso que nos estás mencionando, y te agradezco mucho tu participación. Chile, ¿tienes la mano levantada o la...? Alejandra. Sí, la volví a levantar rapidito porque... No, está bien, el tiempo que quieras, nomás tenía dudas. No, lo que pasa es que de repente se escucha mucho ruido aquí, pues igual y no me puedo explicar bien, ¿no? Como que me distraigo un poco. Bueno, la otra opinión que quería comentar es que también hay que recordar que ya sea que estén en prisión preventiva o tengan sentencia firme, los presos no pierden derechos humanos más que el de la libertad. O sea, realmente viéndolo desde ese punto de vista, hoy en día los derechos políticos electorales se consideran derechos humanos. Sí, claro. Y por tanto, esa restricción como que ya está un poco ambigua. Ya habría que, después de prisión preventiva, pasarnos a personas que ya tengan sentencia, porque pues yo creo que eso fortalecería de alguna manera el sistema democrático y
pues no sé, de alguna forma se lograría una verdadera reinserción, que es en parte lo que buscan las prisiones en México. Gracias. Exactamente. Pues es muy interesante tu opinión y esperaría, a mí me encantaría que pudiéramos hablar 10 horas de este tema, porque hay muchas cosas que comentar sobre esto. Y creo que todas las que estamos platicando son situaciones muy irregulares que nos llaman la atención de una manera o de otra y que finalmente nos ponen en la tesitura de que tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros como ciudadanos y como seres humanos, para que estas personas que están de alguna manera separadas de la actividad política por cuestiones de una malinterpretación de la ley en muchos casos y por otras razones que todos ya sabemos, debieran liberarse y compartir el mismo escenario político electoral que tenemos nosotros como mexicanos. Esa es mi opinión a este respecto. Vamos a seguir adelante. No, que está bien. Esto es el último comentario que tenemos de que la prisión socava el objetivo de rehabilitar al delincuente. Eso, necesitamos rehabilitar al delincuente y una de las mejores maneras de hacerlo es retomando sus derechos político-electorales, como en el caso de Andrés Ganier, que nos acaba de comentar Carlos Oropesa. Además, lesiona su percepción de existencia, sobre todo si considera existir una actividad importante. Es decir, el delincuente debe tener este tipo de sensaciones de voluntad de reinserción para que el movimiento colectivo lo reinstale en la sociedad. Es una cuestión que es muy compleja porque aún el preso que viéramos como un modelo en el cumplimiento de su pena en la cárcel, pues salen con una serie de influencias o atavismos o de cosas que ya aprendió antes al llegar a la cárcel, que son conductas indeseables, etcétera. Es decir, tal pareciera que les mancha lo que queda de su plumaje, se los mancha el haber estado en prisión. Y esto es una situación muy desagradable porque es una cuestión que tiene mucho que ver con la cuestión social, por supuesto, con la sensación de la sociedad. Aquí menciono con un poco más de detalle el tema de la pérdida de la ciudadanía por estar en prisión, que es se pierden los derechos y las libertades, y se lleva a cabo un gravísimo problema de los derechos humanos, en contra de los derechos humanos en la prisión, en todos los campos y condiciones que podamos imaginar. En prisión se atenta contra los derechos humanos desde muchos puntos de vista, lamentablemente. ¿Sí? No. La privación de la libertad deriva de una condena penal, no debe tener como consecuencia colateral la restricción del derecho de voto. Es lo que decíamos hace un momento, y vamos a referir sobre todo a una sentencia de la Corte. Bueno, el artículo 38, fracción 2 de la Constitución, fíjense, sigue teniendo el mismo texto que tenía originalmente en el año de 1917. No ha cambiado ni una coma en este artículo. Y aquí se dice que deberán estar en prisión, los que están sujetos a un proceso criminal, están sujetos a un proceso, que signifique un delito de pena corporal. Ya están, desde entonces ya estaban prescritos a esta situación. Eso lo decía la Constitución y lo sigue diciendo. Aquí no ha habido ningún cambio. Estas modificaciones que estoy diciendo ahorita han surgido de sentencias del Tribunal Electoral. Pues en prisión se han llevado a cabo algunas. Hay un caso que es muy interesante en esta materia. Resulta ser de 2 indígenas, hombres, que fueron capturados
y encarcelados en prisión preventiva, y les fue retirada su credencial para votar, que es la identificación, la única identificación que tenían era esa. Les fue retirada su credencial para votar. Entonces, se inconformaron del Tribunal Electoral pidiéndoles que les expidieran una nueva credencial para votar, ya que sin credencial para votar estaban como en el agua, no tenían ni cómo defenderse ni cómo representarse de ninguna manera. El Tribunal Electoral acogió este asunto, lo vio con mucho detenimiento y resolvió que se les entregara, por supuesto, en ese momento, una credencial para votar con fotografía, que es como se llama técnicamente el documentito este. Y entonces, este procedimiento abrió los ojos al tribunal, porque no había tenido ningún asunto como estos anteriormente, y entonces ya se fijó una conducta judicial, digamos, judicial electoral, de protección a las personas que están en esas condiciones, porque se vio en ese momento que las cárceles mexicanas, las autoridades mexicanas, cometen muchos actos irregulares, como es retirar los documentos de identificación, o sea, la credencial para votar, a los presos sin tener todavía una sentencia. ¿Me explico? Entonces, aquí es la manera como el tribunal entró a conocer este tipo de asuntos, porque a todo mundo nos parece, a mí me parece muy, muy particular, muy importante, muy interesante, ver cómo un organismo que tiene por objeto claramente establecido en la Constitución el atender los conflictos que resulten de las elecciones, se mete en puntos. ¿Qué tiene que ver ese tribunal con una sentencia de un preso en prisión preventiva? O sea, ¿cómo llega el Tribunal Electoral a considerar un asunto como ese? Sí, ven ustedes también la enorme diferencia de la lejanía que hay de un asunto y el otro. Pues esta lejanía fue tomada en el tribunal y se han llevado a cabo sentencias muy interesantes y muy importantes en materia de derechos humanos, que van dirigidas a que las personas que llegan por alguna razón en una controversia electoral llegan al tribunal y ahí ven protegidos sus intereses y resueltas sus controversias de una manera positiva para sus intereses. ¿Sí? Indudablemente el artículo 38, en su segunda fracción que veíamos, es una total desarmonización con instrumentos internacionales respecto de la prisión preventiva y el derecho electoral de una persona que está en esa situación. Y solamente puede considerarse aplicable esa cuestión, repito, cuando estamos hablando de una sentencia y nunca en procesos de prisión preventiva, no importa por qué esté por qué se ha hecho preso. No importa si fue por robarse un plátano o si fue por cometer un delito mayor, ¿me explico? No tendría que haber diferencia. Si está preso por un delito de violación, por ejemplo, se está haciendo una investigación para juzgarlo por delito de violación, que aparentemente es un delito muy, muy, muy serio, ¿no? Por robarse un plátano del mercado, los dos lo pueden llevar a prisión preventiva y en ninguno de los dos casos se justificaría que se le privara del derecho a votar. De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación tanto federal como local, el castigo al delincuente implica también la suspensión de otros derechos político-electorales, de sus derechos políticos en general, lo cual vemos que es un atentado a los derechos humanos. De este artículo 38 ha surgido toda una discusión entre los abogados y jueces
penales y abogados penalistas que discuten si es razonable que la restricción de la libertad lleve aparejada también una privación de la libertad política, que es lo que estamos discutiendo. Entonces, el tema que está ahorita en el candelero de la discusión electoral y jurídica en los medios nacionales e internacionales también. Es un caso muy interesante. Se llevó a cabo en el 2007. Se presentó una sentencia, se dictó una sentencia en el caso que se llama ahora el caso Pedrosa Longhi, que fue un personaje que en el gobierno de Puebla tuvo su origen en un JDC promovido en contra de la resolución emitida por la Junta Distrital Ejecutiva del Estado de Puebla, que declaró improcedente la solicitud de expedición de una credencial para votar con fotografía a favor del señor Carlos Pedraza. El actor estaba suspendido en sus derechos políticos electorales por estar sujeto a un proceso penal y solicitó una credencial para votar y esta le fue negada. La Sala Superior, al resolver este asunto, encontró fundado el agravio que se había presentado en la denuncia y resolvió otorgar la credencial para votar en virtud de que no había sido dictada la sentencia que lo condenara a suspensión de sus derechos para votar. En virtud de que no existían razones válidas para justificar la suspensión de los derechos políticos electorales de esta persona. La Sala Superior ha seguido una línea de progresividad en estas materias y creo yo que es evidente la actitud y la actividad jurisdiccional del tribunal en una serie de asuntos como este que estamos ahorita mencionando, en los cuales se ha procurado por todos los medios que las personas en estas condiciones tengan el trato que deben de tener y que se les libere de esa limitación del ejercicio de los derechos políticos del ciudadano que tienen todos estando en prisión preventiva. Y esto ha causado mucho revuelo internacional porque pues ya México es un país que le da una importancia sustantiva a sus prisioneros en prisión preventiva, ¿me explico? A sus detenidos, digamos así. La Corte y el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral han sostenido criterios judiciales de acuerdo con la normativa internacional y los criterios jurisdiccionales internacionales en ese sentido y se van dirigiendo hacia allá en una forma completamente clara y sin ninguna excepción. Este es el caso, por ejemplo, del caso llamado el Amate,
que también implica una situación como la que estamos mencionando. El Estado debe, por supuesto, cumplir con la obligación de garantizar el derecho de voto de las personas en prisión preventiva y asegurar el ejercicio de los derechos políticos con la perspectiva de progresividad y de derechos humanos que nos manda la Constitución General de la República. Y las conductas pro homine y de presunción de inocencia de los prisioneros hasta no sea dictada su sentencia definitiva. Estos casos creo que deben, o más bien creo que forjan, porque van formando una especie de costra, yo diría una costra protectora en situaciones como esta que estamos viendo en esta presentación y en este país, que a mí me hacen pensar que todavía tenemos salida, es decir, que el país todavía tiene, si vamos por ese mismo camino, creo que en algún momento podremos ir eliminando estas cuestiones que socialmente limitan a diferentes personas para ejercer sus derechos político-electorales. ¿No creen ustedes lo mismo? ¿Tienen alguna opinión al respecto? Aquí tengo algunos asuntos que les presento para su atención. Tengo el número de expediente y todo, de diferentes casos que se han presentado en materia electoral que tienen que ver con la suspensión del derecho de voto. Estos expedientes se los pongo a su consideración porque todos estos se refieren son casos que se han presentado en el tribunal y que se han resuelto en este sentido, en el sentido de que los presos de prisión preventiva tengan el derecho para votar y se les regresen sus derechos humanos que han sido violados por estas razones. Déjame por favor la página. Aquí tengo otra que es una descripción de la jurisprudencia 39 de 2013 que habla sobre este mismo asunto. Si usted le puede hacer un pantallazo, como dicen que es una copia de la pantalla, se los voy a agradecer porque no quisiera yo. Es la continuación de la jurisprudencia. Que tiene que ver con el artículo 38 de la Constitución otra vez. Y por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en esta jurisprudencia que es la 33 del 2011, establece que la prisión preventiva, que la prisión solamente será motivo para perder el derecho político electoral cuando el indiciado esté efectivamente privado de la libertad. Eso es lo mismo, son otra vez descripciones de casos, expedientes, etcétera, que revelan que ha habido mucha actividad jurisdiccional en el tribunal en razón de causas como estamos mencionando ahorita. A ver, dame otra, por favor. Y ya. Sí. Carlos, por favor, si eres tan amable. Sí, doctor, gracias. Oiga, ahí vi entre los casos que nos comparte, doctor, uno que dice Godoy. Me imagino que es al exdiputado Godoy. Un caso sonado hace algunos años.
y habla sobre prófugo de la justicia. En ese supuesto, doctor, pues como no está sentenciado y es prófugo de la justicia, quiere decir que sí tiene derecho a votar, ¿no? A lo mejor lo que materialmente no lo va a poder realizar porque ahí mismo lo aprenden, ¿no? Si tiene un orden de captura, ¿no? Exactamente. Pero imaginemos el escenario, porque ya ven que se habla mucho ya del voto electrónico, ¿no? Sí. Y que el voto electrónico tuviera la modalidad de urna electrónica, pero también de voto por internet. Hablemos de esa hipótesis. Quiere decir que al estar prófugo, pero al tener la posibilidad de votar por internet, podría materializar su derecho al voto, ¿no, doctor? Yo pienso que sí. Habría que ver el caso real, porque ahí seguramente habría otros candados que habría que tratar de vencer, pero en principio yo no debería, yo estaría de acuerdo contigo en que ese señor podría votar, ¿no? O se requiere estar en prisión, efectivamente en prisión. Si está prófugo o de alguna manera no se encuentra en prisión por otras razones, pues tendría la posibilidad de hacerlo seguramente, en mi opinión, pero lamentablemente yo no legislo en esta materia. Claro, muy bien, gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias a ti, Carlos. Bueno, esto es lo que podríamos comentar respecto de las personas que se encuentran en condición de desventaja, que hemos estado viendo desde ayer y hoy también, que esas condiciones de desventaja les impiden, entre otras cosas, el ejercicio de sus derechos político-electorales. Entonces, salvo su opinión de alguna otra circunstancia que debamos de considerar, pues creo que hemos visto bastante estos puntos, estas personas, estos individuos, estos connacionales que tienen esta limitación, lamentablemente, por diferentes razones, y quiero saber si tienen ustedes alguna opinión, algún asunto que hayan vivido cercanamente, alguna experiencia que nos puedan compartir. Sería muy interesante tener de su parte algún agregado a lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Esto a sus órdenes. Sí, Carlos. Doctor, en el sentido de la privación de la libertad de los mexicanos, pero hablando de la territorialidad, sí. Tenemos muchos conciudadanos que viven, trabajan en Estados Unidos y Sí. ellos tienen por ley la posibilidad de solicitar su credencial para votar del INE desde el Sí. extranjero a través de un consulado, de una embajada, se hace la solicitud. Aquí el tema sería si las leyes no son extraterritoriales, pero si es un ciudadano mexicano que hoy reside en Estados Unidos y es privado de su libertad en Estados Unidos, no en México, ¿aplicaría lo mismo, doctor? ¿O tendría el derecho a solicitar su credencial y a votar desde Estados Unidos por alguna de las vías, como es la vía postal, porque pues la ley mexicana no se lo impide? ¿O usted qué opina, doctor? Yo considero, Carlos, que esta persona, que sería muy lamentable su situación, pero tendría derecho a obtener su credencial para votar y en consecuencia tendría derecho a votar. Sí, creo que tendría derecho a hacerlo y quién sabe si en el extranjero le dieran la oportunidad de hacerlo, pero de que tendría el derecho, lo tendría sin ninguna duda. En mi opinión, por supuesto. Claro, como allá no le restringen el tema de las cartas y en México está habilitado el derecho postal, pues podría sufragar por la vía postal, ¿no, doctor? Así es. O sea, no tendría ninguna limitación aparentemente. Muy bien, gracias. Gracias a ti, Carlos. Juan Ignacio. Yo solamente me quedo con la reflexión de que debe haber una línea muy clara ahora sí a partir de qué momento se suspenden los derechos político-electorales en los casos de prisión preventiva y bajo qué supuestos muy específicos. Y lo que comenta Carlos me parece que sí puede votar y que de hecho sería una obligación del Estado mexicano otorgar las garantías para ejercer este derecho. Porque Sí, no claro. solamente yo creo que no solamente un mexicano que esté en Estados Unidos. El problema que existe en este caso, ¿Perdón?
perdón, el problema que había en este supuesto es que el Estado mexicano tendría la limitación de la territorialidad para poder ejercer para poderle permitir ese derecho, el ejercicio de ese derecho al ciudadano. ¿Me explico? Sí, lo entiendo así, pero sí creo que en ese sentido habría que hacer como un trabajo extra entre el instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores para poder otorgar estas garantías. Me parece que para allá va la protección de los derechos humanos, y no solamente por los connacionales que estuvieran en prisión en Estados Unidos, sino por los connacionales ilegales que de repente se encuentran esperando su deportación a este país. Entonces, creo que ahí también es otro punto en el que podemos tener atención ahí, en esas partes. El mexicano lo encuentran en la calle, está ilegal y lo agarran y no está acusado de un delito, salvo el estar de manera ilegal, pero en lo que está privado de su libertad esperando la deportación, pues también ahí podría tener esa área de oportunidad. Sí, aquí nos enfrentamos a un problema de territorialidad que me preocupa porque pues no podemos decir cosas definitivas ante una cuestión que va a ser dividida por el territorio, y de qué manera estaríamos ubicándose en la legislación del país del cual hubiera ido el mexicano, y qué actos podría realizar o no podría realizar dependiendo de la ley local. ¿Me explico? Desde el punto de vista del derecho mexicano sí tendría la posibilidad, pero habría que ver si desde el punto de vista del derecho extranjero, el derecho americano, por ejemplo, que nos estaba comentando ahorita Carlos, tendría esa posibilidad o no. Es una cuestión distinta que no podríamos resolver desde aquí, obviamente. ¿Sí? Les agradezco mucho sus comentarios. Y quiero pedirles a los que no hayan podido participar el día de hoy por alguna razón, pues que traten de hacerlo en este momento, si hubiera alguna aportación que hacer, o alguna reserva que hacer, o alguna puntuación que podamos considerar. Valeria. Ay, ¿qué tal? Pues yo lo que quería comentar ahorita que estamos en esta sección de compartir nuestras anécdotas es que precisamente con el doctor Narváez, que para los que no lo recuerdan es el maestro del que nos dio clase el lunes y el martes, yo y él hicimos un space en Twitter. Twitter tiene una herramienta que se llama Space, espacios, y entrevistamos a una persona que está en prisión preventiva. Esa persona tiene 12 años en prisión preventiva y está pidiendo ayuda por medio de Twitter. Y lo que comento yo es de que ahorita usted decía, pues, ¿cómo van a hacer la campaña política? Pues ya hay muchas herramientas, ¿no? Y me imaginé que una podría ser esa, o sea, que le estuvieran haciendo desde Twitter, después ella comentó, o sea, y esto lo acabamos de saber él y yo, el doctor Narváez, que hay más personas en Twitter desde la prisión preventiva, o sea, que la hora que tienen de visita de sus familiares o algo, les prestan un teléfono y hablan o están contactando a periodistas. Bueno, esto fue una experiencia que tuvimos, pero ella lo que comentaba era de que en esos 12 años de prisión preventiva no ha votado, que nunca le han invitado, que tiene miedo de salir de la reinserción social, o sea, que ella cree que no va a volver a tener una vida normal, que está muy preocupada. Entonces, esta presentación que usted nos hizo y lo que nos comenta, que está enfatizando de que ellos ya están estigmatizados, pues la realidad es esa, y es en lo que en este diplomado debemos estar sensibles a la situación de ellos, en pensar en acciones afirmativas para que nosotros que hemos trabajado en autoridades administrativas electorales, pues pensemos en cómo concientizar en que ellos puedan ejercer sus derechos políticos electorales. Es una realidad, y que, como usted también mencionó, que a veces esas personas están en la cárcel pues por errores, por malas interpretaciones,
que el caso de ella pues ya se ha extendido a 12 años y ella pues supo o contactó porque dentro de las actividades del Tribunal Electoral pues está el programa Democracia en Pantalla, y en el programa Democracia en Pantalla se entrevistó al director de la película, Roberto Hernández, que tiene ahorita Duda Razonable. Es un documental que está en Netflix, no sé, profesor, si usted ya lo vio. Sí. Entonces, él contaba pues que estas personas llevaban 4 años, entonces esta chica pues vio el programa Democracia en Pantalla, vio las interacciones en Twitter, mandó un mensaje y entonces dijo, yo les voy a mandar mis videos de Televisa que vinieron y me entrevistaron, y mandó los videos. Bueno, entonces yo le dije, pero o sea, ¿me estás escribiendo desde la cárcel? Y me dice, sí, que es mi horario en el que me visitan, que no sé qué, yo nada más quiero alzar la voz, viene mi familiar, me da media hora, 10 minutos, y viene el viernes, me entrevistan. Bueno, le dije, bueno, yo te entrevisto, y se lanzó también el doctor Narváez conmigo, pero bueno, pues aquí quiero rescatar que sí, pues que en México se vive una impunidad pues terrible, ¿no? Que hay errores en las interpretaciones, que hay corrupción, que están las autoridades coludidas, que no tienen, me comentaba la muchacha, es que aquí no tengo ropa, yo ya llevo 12 años, mis papás ya vendieron todo, vendieron la casa, vendieron los carros, perdieron todo, ni siquiera tienen dinero para mandarme para vestir. Lo que pasa es de que llegan a hacer donaciones y buscamos entre las mujeres, nos echamos a buscar así como que a buscar la ropa y nos ponemos lo que encontramos. Pero ¿tú crees que si un día me dejan salir de aquí de prisión, o sea, cómo me van a voy a volver a trabajar, o cómo voy a rehacer mi vida? Entonces, qué bueno que usted enfatizó eso de que a veces son errores de las autoridades, porque precisamente en un ambiente donde hay muchos abogados o donde están o sea, no son a veces conscientes o no se quiere aceptar que a veces está el error en esta parte, ¿no? Del mismo abogado. Y pues, esa era la experiencia que yo quería comentarles. Ya era todo. Lo agradezco mucho, es muy interesante. Y sin duda, casos como que estás mencionando hay muchos. Las cárceles están llenas de casos así, que no tienen, por ejemplo, que están en prisión por alguna cuestión política. Y eso nos lleva a pasar años, enormes temporadas, sin ninguna posibilidad de mejorarse, porque el gobernante en turno o el que está en alguna posición de gobierno sigue considerando que debe estar en la cárcel y se queda, independientemente de lo que digan los jueces, les da igual. Y sí, el hecho de la cantidad de personas que están en la cárcel que no tienen ninguna sentencia y estén ahí casi que por el tiempo mismo que dura la condena en caso de ser culpables, es muchísimo. Hay muchísimos casos como ese en nuestras prisiones, y como decía hace un momento, cuando entra alguien en la cárcel el mundo se olvida de ellos. Y eso es muy, muy lamentable, ¿eh? Y lo que estamos viendo aquí son las personas como ellos que tienen esa situación y cómo debemos actuar los que estamos afuera de la cárcel en respuesta a sus necesidades político-electorales. Aquí estamos hablando más de cuestiones político-electorales. Entonces, ¿qué debemos considerar y qué debe considerar el Tribunal Electoral y el INE en favor de estas personas para que tengan acceso a los derechos político-electorales como cualquier otro ciudadano? Gracias por tu intervención, Valeria. ¿Alguna otra cosa más que podamos comentar? Bueno, pues siendo así, yo les quiero agradecer que en su presencia de ayer y del día de hoy. Espero que se vayan ahorita a comer unas donas con un chocolatito o un café, alguna cosa interesante para poder pasar lo que sobra del día. Y les agradezco mucho su presencia y su atención. Sus intervenciones siempre son la parte más importante de estos cursos. La intervención que ustedes tengan enriquecen en una manera enorme estas presentaciones.
Les agradezco mucho su presencia a todos y espero que nos veamos pronto en alguna otra intervención de esa naturaleza. Gracias a todos, buenas tardes y nos vemos pronto. Adiós. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Saludos Gracias, a buenas todas, tardes. a todos. Hasta mañana. Desde acá, Tamaulipas. Saludos a Tamaulipas. Allá Hasta nuestro luego, amigo nos vemos mañana. Víctor Saludos, Jesús en la gracias. Sedena. Saludos. Sí, sí ha avanzado el ejército, en los derechos Saludos humanos.